Advertencia. El canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. ¿Ustedes cobraron ya su aguinaldo? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Pendahuetreño? Buenas noches, sean todos bienvenidos a Silvero, el programa que se hace con el único objetivo de que no me duela tanto la cabeza hoy. Ayer tenía que pasar algo y no pasó. Sí. No que nos paguen el aguinaldo, ahora efectivamente no, eso hablo de que por falta de quórum o sorpresa, los diputados no trataron uno de los proyectos de ley más discutibles de los últimos tiempos, propuesto por el Poder Ejecutivo, el Metrobús. No, mentira, cambiar la cantidad de años para el cálculo de la jubilación mediante el Instituto de Previsión Social. Y cuando hablo de discutible no me refiero a que no sea bueno o necesario, realmente no sé. Lo que sí sé es que es necesario discutirlo y debatirlo en vez de aprobarlo así apuradito. Hay una intención muy avanzada de cambiar la Carta Orgánica del IPS y entre algunos de los aspectos que se plantean en esta modificación que nos afecta hay una en particular. Actualmente cuando uno se va a jubilar se tienen en cuenta los últimos 3 años de aporte por parte del empleador y su patronal para que de allí se determine el monto final con el que alguien se va a jubilar. Pero con estos cambios el lapso de tiempo pasaría a ser de los últimos 10 años. ¿Por qué? Bueno, ahí entramos a la parte interesante. Sería fácil decir, no hay por qué. Puto, feo. Pero la realidad es que sí hay por qué. Por ejemplo, porque 10 años es más representativo de lo que aportamos que los últimos 3 años. O porque puedo haber estado aportando mucho, pero si en los últimos 3 años tengo mala suerte, puedo acabar con una pensión menor a la que me merezco, ¿verdad? Pero claro, todo esto es hipotético y eso no sirve. Y además resulta difícil encontrar los datos respaldatorios para los cambios fuera de las cuestiones genéricas. Por ejemplo, IPS dice que mucha gente aporta por menos plata de la que finalmente cobra a fin de mes, en una maniobra en conjunto con los patrones y que recién se pone el monto real faltando los 3 años, que es cuando se saca el cálculo jubilatorio. ¿Se entiende, verdad? O sea, yo gano, no sé, ponele 8 palos, de los cuales tendría que aportar el 9,5% como empleado y mi jefe tiene que aportar el 16,5% restante. Pero decimos, che, ¿qué tal si decimos que yo cobro mínimo nomás? Entonces ahorramos ambos, ¿verdad? Total, IPS es una mierda y todo eso, ¿verdad? Y así se hacen estos acuerdos, así cañejape. Pero faltando 3 años para jubilarme, ahí llamativamente me alzan el sueldo y paso a aportar por los 8 que realmente cobro. Y después me jubilo con el monto que me corresponde en base a ese periodo de tiempo. Entonces aportaría muy poco a lo largo del tiempo, pero cobraría bastante. Ahí está el truco. Ante este escenario fraudulento es que IPS dice, no señores, para evitar eso, de ahora en más se van a tomar los últimos 10 años de aporte para jubilarse. Y en principio no suena mal, porque claro, si no se aporta lo suficiente pero luego se cobra más, lo que pasa es que la caja jubilatoria se convierte en deficitaria y ahí hay un riesgo real de que, bueno, finalmente cuando le toque a cierta gente jubilarse, ya no haya suficiente plata en las arcas para pagarles. ¿Estamos totalmente de acuerdo entonces? La verdad es que no. Primero que nada, hubiese sido interesante escuchar el debate en diputados al respecto. Lamentablemente no hubo quórum y pasó para la siguiente sesión, la última del año o si se llama una extraordinaria. Entonces, ¿ustedes esperan que se debata esto a profundidad o que sencillamente la mayoría con la que goza el gobierno apruebe este y los otros cambios propuestos? Bueno, creo que ustedes ya saben la respuesta. El tema es mucho más amplio, pero no podemos discutir más a fondo porque realmente escasea la información que sostiene el cambio principal del que hablamos. Vanessa Cubas es la gerente de prestaciones y habló un poco al respecto de esta mañana. Gente en general tiene que entender y los asegurados y los jubilados en particular es demasiado importante que entiendan, ¿verdad? Aquí de lo que se trata es, para hacerlo sencillo, todo lo que ingresa en aporte obrero patronal desde el año 2020, lo que tiene que ir al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, no nos alcanza para pagarle la jubilación a los 82.000 jubilados. Desde el año 2020 no alcanza. Desde el año 2020 no estamos ahorrando para la jubilación de los jóvenes que están aportando hoy. Desde el año 2020 estamos usando la renta de nuestro ahorro, la renta de la reserva. Usamos alrededor de 100 millones de dólares desde el año 2020 a hoy. ¿Para qué usamos 100 millones de dólares? Para completar lo que falta cada mes para pagar las jubilaciones de los 82.000 jubilados. Ok, lo primero,
Yo no sé legalmente desde dónde habla Vanessa Cubas, pero escucharla hablar de déficit con ese déficit sonoro es bastante inquietante. Parece que está en una caja blindada contando los billetes que quedan en la caja de jubilaciones en el fondo del mar o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, resumiendo, desde hace 4 años no se produce ahorro jubilatorio, sino gasto. Y esto podría afectar a las jubilaciones. ¿Cómo? Bueno, veamos qué es lo que dice. Si nosotros no hacemos ningún cambio y seguimos así mismo, que es para mí el peor escenario, no hacer nada, seguir gastando, entonces en unos pocos años esa renta, ese interés que nos paga el sistema financiero por nuestro ahorro ya no nos va a alcanzar y vamos a tener que usar la reserva, el ahorro. Desde que usamos la reserva o el ahorro pasan muy pocos años para que ese ahorro desaparezca. Ok, espera. ¿Desaparecer el ahorro? ¿Cómo podría ser posible eso? ¿Somos el IPS o somos la delegada de curso que guardó la plata de la colación? En serio, ¿cuán malo podría ser esto? Eso es catastrófico, eso es muy malo, eso es malo técnicamente, eso es nefasto políticamente, eso es nefasto socialmente, porque significa que los casi 800.000 trabajadores que están aportando hoy al sistema no van a recibir su jubilación, o si reciben van a recibir de menos. Te juro que en el audio parece que está haciendo snorkel, ¿verdad? Que aparta así un tiburón y sigue hablando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, malo, catastrófico, nefasto, o sea, muy, muy malo. Solo faltó que entrara la banda sonora de Titanic. Pero espera. Si yo estoy pagando IPS y cuando llega el momento de cosechar la plata que estuve aportando, resulta que recibo menos, o en el peor de los casos no recibo nada, ¿para qué puta estoy aportando IPS? O sea, es una especie de serpiente que se muerde la cola. Porque si no hay confianza en que vamos a recibir nuestros aportes, vamos a intentar no perder esa plata no aportando. Y al no haber aportantes, no vamos a poder cobrar los aportes. Entonces, yo pensaba que estaba asegurando mi futuro, pero parece que al final estaba invirtiendo en una criptomoneda tercermundista, ¿verdad? En serio, al final esto es como el mercado financiero, pero si no se compran las acciones bajan y los que compramos acciones de IPS en su momento nos quedamos sin nada. La cosa en sí es grave, lo suficientemente grave como para que se intervenga, porque si dentro de ponerle 5 o 10 años quienes trabajaron y aportaron se quedan sin nada, esto podría ser dramático. ¿Qué digo dramático? Nada malo, nefasto, catastrófico. Entonces, ¿hay que intervenir? Sí, pero disculpen, una preguntita. ¿Es necesario hacer las cosas así corriendo, como si no mereciésemos conocer los datos para hacernos una idea real de cuál es la situación, con una información más compleja, más rica y sobre todo que nos ayude a entender por qué y cómo carajo llegamos a este momento? Honestamente, no puede ser que cueste más recibir esa información a que nos den turno para que nos vea un doctor en IPS. Entonces, repito, tenemos que hablar más. ¿Por qué digo esto? Porque para fundamentar un cambio, estaría bien primero escuchar números, datos reales, no ya en una entrevista. También, ¿verdad? Está bien, pero en un debate parlamentario con los demás representantes populares, digamos, si no sé, por decirte, ponele que encontraron en una auditoría que el 70% de los jubilados de los últimos 10 años cometieron ese fraude que señalamos, bueno, macanudo, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que ajustar. Pero tirar hacia el aire casos anecdóticos como la generalidad es lo que parece más una excusa para el cambio antes que una realidad inevitable, ¿verdad? O sea, segundo, digo, si hay otras instituciones que tienen acceso a los datos reales, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, los entes financieros a través de los cuales los empleados cobran su salario, ¿cómo es que no se puede determinar dónde están los que se aprovechan del sistema para caerles específicamente a ellos con el peso de la ley? ¿Por qué no se trabajó o se trabaja para evitar ese fraude y así evitar algo tan fundamental para los ciudadanos de cualquier país como son las cajas de jubilaciones y que entren en déficit? El IPS no tiene feroz departamento jurídico, feroz, que suma y suma más gente. Como de trabajo parece que pueden tener. ¿No tienen acaso suficientes denuncias de empresas que ni siquiera aportan a IPS, pero sí le descuentan a sus funcionarios? Y tercero, ¿cómo sería esto? ¿Sería retroactivo o sería a partir de la aprobación de la ley? Digo, porque cuando yo como aportante de IPS entré a nómina hace varios años, estas no eran las reglas de juego. Pueden cambiarlas hacia la mitad del partido o entran en un quilombo de carácter legal constitucional. Repito, acá no estamos diciendo que el problema de déficit no exista. De hecho, bueno,
se dice y se prueba que sin la ampliación presupuestaria que pide IPS, no podría pagarle a los pensionados y jubilados más allá de agosto del 2025 porque se está quedando sin plata. Y como decía la gerente de prestaciones de IPS, lo peor es no hacer nada. O como diría el profe Alfaro, como decía Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Y eso parece que fue lo que se hizo desde el comienzo. Lo que decimos acá es que todo esto al final es muy hermético, cuando en realidad debería ser mucho más abierto y mucho más discutido para los miles de futuros jubilados. Hoy somos cerca de 800.000 los trabajadores que aportamos a este sistema de retiro futuro. Y es un tema jodido, es un tema impopular, porque van a haber posiciones encontradas. Y yo entiendo que desde IPS le han intentado explicar con datos y cifras a los legisladores lo que pasa. Pero ahí hay un teléfono cortado con nosotros. Esas personas, los legisladores que deberían representarnos, no bajan esa información a sus representados como parte de la sociedad y sus votantes. Pero bueno, dejaronlo de representarnos cuando, creo yo, cuando se autoaumentaron el sueldo y obtuvieron, para ellos sí, jubilaciones VIP, aportando 5 años como legisladores. Pero bueno, ese es otro tema. El que no es otro tema acá es la desconfianza. Hablamos muchas veces, en repetidas ocasiones, de que es un mal enorme que afecta a la gestión de lo público en Paraguay. No confiamos en lo que dicen las autoridades. Y eso solamente se soluciona hablando, demostrando, mostrando, discutiendo y debatiendo, no apurando y aprobando. Y acá entra perfecta de nuevo la frase de Einstein que dice: si quieren que confiemos, dejen de hacer lo mismo que durante años y años nos generó esta desconfianza. Lo contrario es simplemente locura. Un madrugador procedimiento se realizó hoy en la cárcel de Ciudad del Este en busca de evidencias de un supuesto plan de fuga. Se incautaron drogas y se desmanteló un laboratorio para la producción de sustancias. Se incautó todo lo que había en los pabellones, bastante cantidad de marihuana y cocaína. Desmantelamos los laboratorios donde producían sustancias, tenían pastillas que mezclaban con alcohol para producir entre ellos una alucinación, comentó el director Benjamín Osuna en contacto con los medios. También encontraron durante este operativo peine fino, algunas palas y otras herramientas que se cree podrían haber sido utilizadas para un eventual plan de fuga. Lamentablemente no salió ningún peine. Qué notable, ¿verdad? Noticia número 2. Bomberos voluntarios están realizando una inspección de todo el edificio y lo hicieron esta mañana de registros públicos, luego de la explosión de un balón de nitrógeno. Sí, señor. La directora Lourdes González confirmó que 3 funcionarios que se encontraban cerca del balón terminaron afectados. La explosión se produjo en el momento en que los funcionarios ingresaban al ascensor. Se les solicitaron reportes a la empresa responsable del manejo de esto y no pasó de un mayor susto. Pero bueno, viste que dicen lo que diciembre explota. Noticia número 3. Isaac Herzog, presidente de Israel, recibió hoy a Santiago Peña este miércoles en Jerusalén, donde Paraguay inauguró su sede diplomática, anteriormente ubicada en Tel Aviv. Las autoridades valoraron la posición de nuestro país a favor del pueblo judío y en contra del terrorismo. El presidente israelí declaró que la presencia de Peña tiene un significado muy importante para el pueblo de Israel, luego de los momentos dolorosos, agonizantes y de duelo que ha vivido la población con la pérdida de seres queridos. ¿Viste lo que dicen que diciembre explota? Perdón, no es el cierre. Noticia número 4, perdón. Sorry. El Consejo de Desarrollo de Asunción expresó su oposición a la subasta de 6 hectáreas de terrenos municipales en la costanera norte, propuesto esto por el municipio de Asunción. El desarrollador Augusto Escabón, en representación de más de 37 organizaciones adheridas al Consejo, señaló en entrevista que esta medida sería apresurada y alejada de una planificación integral previamente acordada. No se puede construir una ciudad resiliente sin escuchar a quienes tienen el conocimiento técnico y profesional. La planificación debe ser participativa y los intereses privados no pueden primar sobre el bien común, concluyó. No se puede. Hold my beer. Noticia número 5. El movimiento oficialista del Partido Colorado, Honor Colorado, continúa consolidando su liderazgo político con la incorporación de apoderados departamentales que anteriormente pertenecían a Fuerza Republicana. Esta decisión se enmarca en una estrategia de unificación impulsada por Honor Colorado, liderada por el presidente del partido, quien promueve un enfoque más aperturista. Esto según Eduardo González, apoderado del partido, que dijo que esta política genera un ambiente favorable para quienes estaban en Fuerza Republicana y que se integren al movimiento oficialista. No es lo mismo que piensa Lilian Samaniego, pero ese es otro tema para desarrollar en otro momento. Listo, hoy toca viajar muy lejos, pero muy, muy lejos, tan lejos que cruzamos todo el mundo para llegar hasta el lejano oriente y específicamente a Tailandia. Un país conocido como el país de la sonrisa. Sí, por la perenne sonrisa de su gente y su cordialidad con los turistas, aunque no sé, capaz no son cordiales y solo sonríen porque piensan, dame tu plata, turista pelotudo, ¿verdad? Pero no importa. Además, las noticias que les traemos hoy no le hicieron sonreír a sus protagonistas, más bien todo lo contrario.
En la primera noticia que encontramos es esta. Un turista canadiense de 66 años resbaló y se golpeó la cabeza con una estatua situada en un hotel de Bangkok. ¿Y por qué es noticia esto? Lo primero, porque la estatua contra la que se golpeó estaba en la entrada de un santuario budista de la buena suerte, situado dentro del hotel, ¿verdad? Es más, la estatua era específicamente un Buda de la buena suerte. Y lo segundo, porque este turista canadiense, Petisu, pasó a mejor vida con el golpe con la estatua de la buena suerte. Y eso nos lleva a plantearnos tres posibles hipótesis. A ver, la primera es que era una farsa, o bien es fake news, y este señor no le pasó nada, o bien la estatua no era tanto de la buena suerte, porque obviamente no puedes tener la mala suerte de tropezarte y morir golpeándote con una estatua de la buena suerte en la entrada de un santuario de la buena suerte. La segunda hipótesis es que todo esto pasó porque el señor no llegó a entrar al santuario de la buena suerte y de este modo poder obtener la protección que necesitaba. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en el momento que el señor caía y dirigía su cabeza hacia la estatua, habría caído una fruta de un árbol en ese preciso instante y se habría interpuesto entre la cabeza y el señor y su destino, ¿verdad? Parece muy de película de baja calidad, pero a mí no me juzguen. Esas son las cosas que deberían pasar en un santuario de la buena suerte y no morirte por culpa de una estatua de la buena suerte. Bueno, la tercera hipótesis es que de algún modo sí que tuvo suerte al morir de forma rápida e inmediata, porque en la habitación del hotel le esperaba su esposa, que había revisado todo su celular y encontró las fotos de la noche anterior disfrutando de la típica actividad de los turistas en las noches tailandeses. Se había engañado pensando que había conocido a unas lindas jovencitas que finalmente resultaron ser lindos jovencitos. Claro, todo esto nos lleva a una reflexión casi metafísica. ¿Existe la suerte? ¿Qué es la suerte? ¿Y qué es lo que en realidad rige nuestro destino? ¿La casualidad o la causalidad? Esa misma pregunta nos lleva a nuestra siguiente noticia tailandesa, porque en otra región de ese hermoso país, llamada Mae Sot, en la frontera entre Tailandia y Myanmar, un ciudadano chino de 22 años llamado Liu Chuanji tuvo la mala suerte de perderse en una zona boscosa. Sí, pero después tuvo la suerte de encontrar un camino que le permitiría salir de ese bosque. Lo malo es que después tuvo la mala suerte de caer en un pozo seco y abandonado de 12 metros de profundidad, con la buena suerte de sobrevivir y sufrir tan solo la rotura de la muñeca y una conmoción, pero con la mala suerte de no poder salir de ahí porque era demasiado profundo y con la muñeca rota no podía trepar. Eso sí, tuvo también la buena suerte de poder gritar, pedir ayuda y que los vecinos le escucharan los gritos. Aunque por otro lado tuvo también la mala suerte de que él no hablaba tailandés sino chino, por lo que los vecinos escucharon su llamada de auxilio pero no entendían qué carajo lo que decía y pensaron que era un pora, un fantasma, así que durante 3 días estuvieron escuchando sus lamentos sin atreverse a acercarse hasta el lugar y rescatar a este pobre hombre. Pero al final, Liu Chuanji es un tipo con suerte, porque los vecinos, ante la insistencia de este fantasma, acabaron llamando a la policía y pudieron llegar hasta él y sacarlo 3 días después sin agua ni comida. Pero claro, ya es mala suerte porque ahora el Departamento de Migraciones tailandés está investigando qué carajo hacía un ciudadano chino en el medio de un bosque en la frontera entre Tailandia y Myanmar. Están viendo si entró al país ilegalmente, lo cual supondría su expulsión del país. Por tanto, acá la pregunta sería, ¿tuvo Liu Chuanji suerte o tuvo mala suerte? Simplemente todo esto es un producto de sus malas decisiones, de su horrible sentido de la orientación y de no haber escuchado a su mamá cuando le decía, mirá un poco mi hijo por dónde para lo que caminás, sos tan despistado que un día te vas a caer en un pozo de 12 metros de profundidad en la frontera entre Tailandia y Myanmar. Si esperaban que nosotros les demos las respuestas, mala suerte, van a tener que buscarla en otro lado. Qué sé yo, en Tailandia probablemente, aunque lo más probable es que allá te miren y simplemente sonrían mientras piensan, ¿qué pelotudes se preguntan estos turistas, verdad? Y no te contesten absolutamente nada. Listo. ¿Es buena o mala suerte que se acabe el programa? Ahora mismo. ¿Es buena o mala suerte? ¿Es buena suerte para ustedes que querían ya tener, no sé, intenciones con su pareja y están ahí medio flotando ya? ¿O es mala suerte porque tiras cura, ahora le tengo que hacer caso a mi marido y ¿por qué no sigue este programa un rato más? Es una cuestión de cada uno, es una cuestión de cada uno. Nos vemos mañana, si tienen suerte. Chao. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces